Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Luis García García, el doctor Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de el estudio POINT, por sus siglas en inglés, de Platelet Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke, que nos habla acerca de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio reciente o una enfermedad vascular cerebral leve con un puntaje de NIS menor de 3 puntos. El estudio POINT es un estudio que tiene la misma metodología del estudio Chance, que se hizo en el año 2011 exclusivamente con población china. Entonces, esto es el plus que nos da el estudio POINT, que fue en otros países de Norteamérica, Europa e incluso de Oceanía. El estudio fue publicado en julio del 2018 en la revista de New England, en el cual el investigador principal fue Claiborne Johnston, el cual trabaja en la Universidad de Austin, Texas. Él cuenta con 680 publicaciones y más de 63,000 citas. El estudio POINT fue realizado en el contexto de que ya conocíamos de que el ataque isquémico transitorio era un factor de riesgo para padecer en las siguientes 48 horas e incluso en los siguientes 3 meses una nueva enfermedad vascular cerebral, por lo cual ya tenemos el antecedente del estudio Chance, donde se demostró que hubo una disminución de la incidencia de enfermedad vascular cerebral después de un ataque isquémico transitorio en un 32% de la población china estudiada. Entonces, el objetivo del estudio POINT fue ver si la combinación de clopidogrel más la aspirina, es decir, esa doble antiagregación, es más eficaz que la aspirina solita para reducir los eventos isquémicos. Esto cuando se inicia de manera pronta después de un ataque isquémico transitorio o una enfermedad vascular cerebral con un NIS menor de 3 puntos. También se evaluó la seguridad de esa doble antiagregación comparada con el uso único del ácido acetilsalicílico y ese riesgo de sangrado que se tenía. Adentrándonos un poco más en la metodología de la investigación del estudio POINT, tenemos que este fue un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego, controlado con placebo en la parte de clopidogrel versus placebo. Todos los pacientes recibieron aspirina. Entonces tenemos que de esos 4,881 pacientes, voy a sacar el señalador, de los 4,881 pacientes, dividimos dos grupos. 2,432 pacientes que fueron asignados para recibir clopidogrel más aspirina y del otro grupo 2,449 que fueron asignados para recibir aspirina junto con placebo. Hay que tomar en cuenta que esto fue en un entorno multicéntrico en más de 269 sitios que se abarcó en Norteamérica, Europa y Australia. Los pacientes que fueron integrados al estudio eran pacientes con un ataque isquémico transitorio o con una enfermedad vascular cerebral con un NIS bajo y fueron ingresados dentro de las 12 horas desde el inicio de los síntomas. La intervención que aquí se realizó, pues ya la comentamos, fue el uso de combinado de clopidogrel más ácido acetilsalicílico. El clopidogrel se administró con una dosis de carga de 600 miligramos en el día 1 y después 75 miligramos diarios del día 2 hasta el día 90. Eso sumado a aspirina, que estaba oscilando entre una dosis de 50 a 325 miligramos diarios. Esto comparado con aspirina solita. Y pues tenemos que el estudio fue con un seguimiento de 90 días. Aquí podemos ver las características de base de la población. En el grupo de clopidogrel más aspirina, la edad media que tenían todos los pacientes aleatorizados era de 65 años y del grupo de aspirina la edad media era también de 65 años. Y así podemos ver que prácticamente la mayoría de los datos aleatorizados estaban en valores cercanos. Por ejemplo, en los grupos como por ejemplo de personas de hispanos eran de 6,2%, en el grupo de clopidogrel más aspirina y aspirina de un 6,3%, bastante parecido. Estaban bastante bien aleatorizados y pareados los dos grupos. Entonces,
¿Qué es lo que trataron de evaluar? Pues el objetivo primario fue ver la ocurrencia de eventos isquémicos mayores con una definición compuesta, o sea, estábamos juntando los accidentes isquémicos cerebrales, infartos al miocardio o muertes por cualquier otra causa vascular, y también se evaluó la seguridad, es decir, el riesgo de sangrado mayor durante el estudio. También podemos ver que dentro de la aleatorización del estudio, dentro del grupo de aspirina más clopidogrel, tuvimos que el tiempo de presentación y al tiempo de la autorización, teníamos aquí, por ejemplo, que las personas que llegaron en menos de 6 horas eran del 31,3% en el grupo combinado y el grupo con placebo fue de un 32%. Entonces también bastante similar un grupo y el otro. Y, por ejemplo, la calificación del ABCD2 para el ataque isquémico transitorio era de 5 puntos en el grupo de doble medicamento, doble antiagregación, y de 5 puntos también en el grupo de aspirina más placebo. Entonces, como podemos ver, sí, los ataques isquémicos transitorios eran de alto riesgo con un puntaje de 5 puntos en su mayoría. Y la enfermedad vascular cerebral tenía un índice promedio de 2 puntos entre ambos grupos. Ahora bien, vámonos a lo interesante que fueron los resultados de los estudios. Aquí podemos ver, bueno, esta tabla sí ayuda bastante. De hecho, aquí podemos ver, de hecho, en la gráfica de Wood, cómo todo va favoreciendo de manera significativa a el grupo de clopidogrel más ASA, pero vayamos a los datos duros, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos, pues, nuestro objetivo primario fue ver, pues, cuántos pacientes tenían ataque, más bien una enfermedad vascular cerebral, infarto al miocardio o muerte por cualquier causa relacionada a, pues, enfermedad vascular. Del grupo de clopidogrel más aspirina, 121 pacientes de los 2.432 pacientes tuvieron ese desenlace en los siguientes 90 días. Es decir, un desenlace negativo de una enfermedad vascular cerebral o una enfermedad vascular, lo cual fue un 5% de la población estudiada. En comparación con el grupo de aspirina solita, tenemos que fueron 2.449 pacientes, de los cuales 160 pacientes tuvieron ese desenlace de una enfermedad vascular, que fueron 160 pacientes, que era el 6,5% de esa población. Entonces, eso nos da un hazard ratio de 0,75. ¿Y de dónde sale ese hazard ratio? Sale de dividir este 121. Voy a sacar la calculadora a ver si se alcanza a ver. Divido 121 entre 160 y a ver si se ve en la computadora, creo que no se ve, pero bueno, nos da un 0,75. Lo mismo que si divido 5 entre 6,5, que nos da un 0,76. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el hazard ratio es de 0,75. Es decir, que el clopidogrel más la aspirina es 25% superior al uso de aspirina, esto hablando de riesgo relativo con respecto al porcentaje de pacientes afectados con un desenlace vascular. Y aquí podemos ver que el valor de P es menor de 0,02, es decir, que el resultado sí es estadísticamente significativo, recordando que cuando un valor de P es menor de 0,05 es estadísticamente significativo. Entonces, repasamos de nuevo. Los desenlaces primarios fue ver cuál desenlace vascular. El desenlace vascular como una enfermedad vascular cerebral. Aquí tuvimos 5% del lado de clopidogrel y 6,5% del lado de aspirina. Entonces el riesgo o el hazard ratio para la población fue de 0,75. Es decir, lo que vemos en esta tablita. Aspirina es mejor que aspirina con clopidogrel es superior al uso de aspirina solita.
hasta un 25% hablando de riesgos relativos. Ahora hablemos de la seguridad de estos tipos de estudios. Aquí vimos que el desenlace de hemorragia mayor en el grupo de clopidogrel más aspirina fue de 23 pacientes en este grupo, es decir, un 0,9% en comparación que los que tuvieron aspirina, que fue un 0,4%. Entonces, estamos hablando que el hazard ratio fue de 2,32% para el clopidogrel más aspirina, es decir, hay 2,32 veces mayor riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. ¿Sale? Traduciendo un poquito más ese estudio. Y pues aquí pues es bastante evidente, ¿no? 23 pacientes del lado de clopidogrel y 10 en el lado de aspirina, es decir, 2,3 veces, o sea, el doble que el lado de aspirina. Y aquí haciendo como un poquito más la traducción del hazard ratio en el grupo de clopidogrel, de 0,75% de la población en comparación. Es decir, el 100% de la población afectada, por decirlo de alguna manera, en el grupo de aspirina fueron 160 o un 6,5% de la población. Y de ese 100% de personas afectadas, los 121 pacientes que tuvieron una enfermedad vascular cerebral del grupo de clopidogrel más aspirina representa el 75% de la población que tuvo un desenlace adverso en el grupo de aspirina. Para que quede un poquito más claro, y eso nos habla que efectivamente, hablando de riesgos relativos, el clopidogrel más la aspirina es 25% superior para la prevención de desenlaces vasculares adversos. Conclusión, sí, el uso de clopidogrel más aspirina es un factor protector contra desenlaces vasculares adversos. Entonces, aquí podemos ver las gráficas de una manera más gráfica, valga la redundancia, donde tenemos el grupo de clopidogrel más aspirina, color rojito, y aquí la representación básica, como después de los días, después de la aleatorización, tuvimos que la población de clopidogrel más aspirina, pues disminuyó la incidencia en comparación con el de aspirina solita, pero aquí podemos ver cómo de cierta manera se vuelven relativamente paralelos los desenlaces. Entonces, que tenemos que en los primeros 21 días es cuando vemos mayor diferencia entre uno y otro. Se calculó que para cada 1.000 pacientes tratados durante 90 días con la doble terapia se evitarían aproximadamente 15 eventos isquémicos mayores, pero también esperaríamos alrededor de 5 hemorragias mayores. Y pues en análisis combinados con estudios similares como Chance, se observó que el beneficio se concentra en los primeros 21 días, justo lo que decíamos, y después de ese periodo, pues la ventaja de usar esa doble antiagregación en realidad disminuye. ¿Qué podemos concluir en este estudio? Sí, la combinación de clopidogrel más aspirina iniciada muy pronto después de un ataque isquémico transitorio o una enfermedad vascular cerebral de bajo riesgo es mejor que usar aspirina solita, pero también pues hay un mayor riesgo de hemorragia mayor. Por lo tanto, la doble terapia no es segura en todos los pacientes y se debe evaluar teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. Entonces, el periodo con mayor efecto neto, es decir, que tiene más beneficios sobre riesgo, parece ser al inicio durante los primeros 21 días de doble antiagregación. Más allá de eso, pues los beneficios son menos claros, pero pues también existen. Y hasta aquí con el video de hoy. Si tienen dudas o preguntas, pues no deben dejarla en la caja de los comentarios. Si desean que haga un análisis de algún otro artículo, tampoco duden en mandarlo. Chao, chao.